Interamericana de Derechos Humanos están visitando nuestro país para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones hechas al país en temas que involucran a derechos humanos. Vamos a conocer más detalles en el móvil Desayunos Informales. Vamos a hablar con Antonia Urrejola, relatora para Uruguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antonia, muy buenos días. Gracias por recibirnos. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, Antonia. ¿Cuáles son las recomendaciones que monitorean en Uruguay? Bueno, nosotros todavía estamos haciendo nuestra visita, estamos acá desde el lunes, tenemos todavía un conjunto de reuniones y al final del día vamos a hacer una conferencia de prensa para señalar nuestras impresiones de esta visita y hacer algunas recomendaciones. Hemos tenido reuniones con representantes de gobierno, también hemos tenido reuniones con el presidente de la Corte Suprema y también con organizaciones de la sociedad civil. Bien, Antonia, en 2011... No voy a hacer las recomendaciones. Sí, en 2011 esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay por la desaparición de María Claudia García de Hellman y la supresión de la identidad de Macarena Hellman. Pidió eliminar obstáculos para la investigación de estos hechos sucedidos durante la dictadura. Además, hace poco supimos las declaraciones también de José Gabazo en el Tribunal de Honor. No sé hasta dónde podés contarnos algo de la información que manejan. ¿Y qué puede aparecer allí entonces en cuanto a las recomendaciones? Bueno, efectivamente, en estos días que hemos estado acá, uno de los temas que más nos ha preocupado y se lo hemos manifestado a las distintas autoridades del Estado, ¿cierto?, es la preocupación nuestra que hemos visto, en primer lugar, respecto al cumplimiento de la sentencia del caso Hellman. La sentencia del caso Hellman es muy fuerte en señalar, ¿cierto?, que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables. Y vemos, ¿cierto?, que la sentencia en el caso de Uruguay no está cabalmente cumplida y nos preocupa mucho la situación de impunidad respecto a los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. Y esa es una situación que hemos estado conversando con las distintas autoridades y también con las organizaciones de derechos humanos y es una de las situaciones que a la Comisión le preocupa mucho. Urrejola, ¿cuánto ha cambiado el panorama de ustedes, digamos, en el trabajo de ustedes y el diálogo con las autoridades uruguayas, las declaraciones periodísticas de José Nino Gabazo? Bueno, la verdad, a ver, nosotros, cierto, hemos estado siguiendo la situación y estas declaraciones y vemos con mucha preocupación, efectivamente, cómo los crímenes cometidos durante la dictadura, los crímenes de terrorismo de Estado, lamentablemente, cierto, no han logrado ser investigados, no se han sancionado los responsables y es una situación que nosotros hace ya un buen tiempo hemos estado siguiendo y manifestando nuestra preocupación y las declaraciones con lo que ustedes señalan nos preocupan y urgen, ¿cierto? En el fondo nosotros lo que hacemos es hacer eco de lo que señala la sentencia del caso Hellman y lo que nosotros, es cierto, urgimos al Estado es tomar las medidas para poder terminar con la impunidad, continuar con las investigaciones, alcanzar la verdad, la justicia y la sanción a los responsables. Creemos que ahí hay una deuda del Estado uruguayo respecto a los crímenes ocurridos durante la dictadura. Urrejola, ¿y qué avances debería hacer, o sea, institucionalmente, formalmente, un Estado, o en este caso el Estado uruguayo, para seguir avanzando en el tema de verdad y justicia? Por ejemplo, hay quienes proponen que esto debería ser una ley, ¿no? Una ley nacional que se ocupe del tema de detenidos desaparecidos y que a partir de esa ley votada por el sistema político se siga avanzando y se llegue por lo menos a averiguar lo más posible la verdad, ¿no? Y después, en ese sentido, también a avanzar lo más posible en justicia. Pero formalmente, ¿por dónde tendría que ser ese camino? A ver, los estados que han tenido, cierto, dictadura y han tenido que enfrentar crímenes de lesa humanidad han adoptado distintos mecanismos para hacer frente a los crímenes de lesa humanidad y alcanzar la justicia. Una alternativa, cierto, ha sido la generación de leyes para la búsqueda de los detenidos desaparecidos y para la derogación de leyes de amnistía. Yo prefiero no referirme a los mecanismos, creo que hay distintos mecanismos. Lo importante es que los mecanismos que se crean sean mecanismos que cumplan con los estándares y garanticen, cierto, que los crímenes de lesa humanidad sean investigados, que no se aplique la prescripción respecto de esos crímenes de lesa humanidad, que sean tratados como crímenes de lesa humanidad y no como delitos comunes, y que sean investigados a través de equipos que tengan, ¿cierto?, todos los recursos disponibles
con equipos que tengan dedicación exclusiva y todo lo que se requiere para la búsqueda de los restos por un lado y para la investigación de quiénes son los responsables. Lo importante no es que los mecanismos sean creados por ley o por otra vía, lo importante es que esos mecanismos tengan todos los recursos necesarios para poder establecer justicia y sancionar a los responsables y garantizar que no existe impunidad y establecer, ¿cierto?, que esos crímenes no sean imprescriptibles. Eso es lo importante y en ese sentido uno de nuestros llamados, ¿cierto?, es que la Corte Suprema aplique el caso Gelman y respete los estándares interamericanos en materia de crímenes de lesa humanidad. En tu rol de relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo ves la situación general de la protección de los derechos humanos en Uruguay? Muchas veces se señala la situación en las cárceles, hemos tenido hechos en los últimos días, eso se extiende a la privación de libertad, en algunos casos cuando se trata de menores en conflicto con la ley, incluso de menores que no están en conflicto con la ley, sino que están alojados por el Estado por distintas situaciones y en circunstancias o en condiciones que tampoco son las adecuadas. ¿Cómo observás la situación general? A ver, nosotros hemos tenido reuniones también para enfrentar en general el sistema carcelario y en particular el sistema de los jóvenes, ¿cierto?, que están recluidos. El Uruguay ha sido monitoreado respecto a esa situación durante los últimos 10 años y la evaluación que hace la Comisión no puede hacerse, ¿cierto?, en el aire. Me parece que uno tiene que evaluar a los países desde sus realidades y en ese sentido, si uno evalúa al Uruguay hace 10 años y lo que tiene hoy día, es necesario reconocer los avances. Yo no puedo no reconocer los avances que ha hecho el Estado uruguayo en materia penitenciaria y en materia, ¿cierto?, de reclusión de los jóvenes. Hay grandes avances. Ahora, si esos avances son suficientes, no. Todavía hay grandes desafíos y todavía hay muchas deficiencias. Yo creo que Uruguay ha avanzado mucho, por ejemplo, en disminuir la prisión preventiva. El Uruguay, ¿cierto?, era conocido, ¿cierto?, por un abuso respecto a la prisión preventiva. Las cifras indican que la prisión preventiva ha bajado considerablemente y eso es un avance, hay que seguir trabajando en eso. Sobre las condiciones carcelarias, la información que nosotros tenemos es que sigue siendo deficitaria, pero se han hecho esfuerzos al respecto, pero hay que continuar trabajando en esa materia. Por otro lado, el tema de los jóvenes, nosotros ayer visitamos un centro y efectivamente, ¿cierto?, la situación no es buena, pero por la información que nosotros pudimos obtener de parte de las instituciones a cargo, se están haciendo esfuerzos. Yo en esto, la verdad que yo creo que lo que uno tiene que hacer, ¿cierto?, es reconocer cuando los estados están haciendo los esfuerzos. Me parece que el Uruguay se está haciendo cargo de una situación que efectivamente es una situación grave en Uruguay. Lo importante es que se están haciendo los esfuerzos y lo importante, ¿cierto?, es que se continúen haciendo los esfuerzos porque no son suficientes y en ese sentido yo mi mensaje, ¿cierto?, que el Estado siga trabajando en el sentido que lo ha estado haciendo y continúe poniendo más recursos en esta materia y es fundamental. Hay otro tema que sí yo tengo que señalar, que es un tema que nosotros hemos recogido, que tiene que ver con las medidas alternativas de libertad. Nos parece que ahí hay una falencia. El Uruguay, ¿cierto?, ha cambiado su sistema de proceso penal y el Código Penal y de la información que hemos tenido, ¿cierto?, es que no existe un régimen de medidas alternativas de libertad como corresponde y ahí hay un desafío muy importante que también va a ayudar precisamente respecto de la situación carcelaria y por lo tanto ahí también hay una falencia que hay que trabajar. Antonia Orrejola, muchísimas gracias por este móvil. Buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. 9 en punto, vamos a